Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días a toda nuestra audiencia. Gracias por seguirnos y darnos el privilegio de entrar a sus hogares. Oiga, hay muchas cosas que contarle hoy, pero hay una principal historia que le quiero contar. A ver si usted la cámara nos ayuda aquí con Fernando. Hoy es viernes 11 de Miren octubre. esto, el vino, el mejor vino calidad-precio según un enólogo tan exquisito como don Juan Carlos Tapia aquí. Gracias por el regalo. Pruno, que es español. Bien, dice Juan Carlos Tapia, primero que nos manda y se lo agradecemos. Claro. Para Fernando, una caja, tiene 3 botellas, cumplió años ayer. Que lo disfrute, que lo tome con calma. Es el mejor vino al precio más bajo. Así que lo vamos a probar. Usted que es viernes, cómprese un vinito de esto. Pruno. No siempre el precio el monetario dice la calidad. Y nada más, todo depende también cómo usted lo sienta y con quién está acompañado. El mejor vino es el que a alguno le gusta. Eso es lo que Así dicen que para todos. viernes, comenzar bien. Claro. Usted tiene su vino asegurado. Solo le falta con quién conversar. Para eso es el vino. Eso es el vino. Bueno, muchas cosas están ocurriendo. Un comentario sobre el 11 de octubre porque vamos a tener... al ministro Ramón Martínez. Realmente tenemos 2 ministros en el día de hoy. Vamos a conversar con ellos. Es importante el ministro de Comercio que esté aquí, porque iba a ocurrir una cosa importante. Ahora se la cuento. 11 de octubre, un día como hoy, en el año 68, hace 51 años, Fernando. Usted tiene que entender el golpe en el contexto en que él se da. Este es un golpe que se precedió a unas elecciones de las más complicadas. La gente no se acuerda de eso. Las elecciones fueron en mayo y se decidió por allá por julio. Y después el propio presidente electo decide quiénes son los que van a ir a la asamblea y quiénes no. Y después hay un acuerdo con la Guardia Nacional. Hoy hay un recuento que hace el general Paredes en la Estrella de Panamá. En un día como hoy se toma posesión y los acuerdos que había llegado la cúpula militar con el doctor Arnulfo Arias como presidente electo no se cumplen. No se cumplen. Y entonces ya estaban dadas las condiciones. Recuerde que también Panamá había pasado por el rechazo de los 3 en 1. Había una acumulación de fuerzas, pero había un desgaste. La oligarquía se dio el tupé de confrontarse directamente. Y la única fuerza hegemónica que había en el país, la Guardia Nacional, tomó el camino que no esperaban los Estados Unidos. Un camino muy corto todavía para hacer un juicio, pero ya la historia le hizo un juicio tanto a Arnulfo Arias Madrid como al general Omar Torrijos. Oye, quiero resaltar esto y a ver si me entienden las imágenes, porque vean lo que pasó. Esto ocurrió en calle 14 de Río Abajo. Pues una señora de nombre Loikesia Brooker iba caminando por la calle, le dieron dolores y un policía, pues el cabo Marco Meneses, le sirvió de partero en media calle y recibió a la criatura. Pues ya se encuentran bien. Quiero que vean, porque para que vean el heroísmo de este muchacho que dice, bueno, el deber llamó y ahí estuvo la policía pues atendiendo esta urgencia dada en plena calle. Pues así que ya ambos, padre y la criatura, fueron llevadas al Hospital Santo Tomás y pues sanos y salvos ambos. Es un niño. Así que pues al cabo Meneses, pues yo creo que hay que darle un reconocimiento. Quiero que vean el video, porque el video realmente es impresionante. Para que vean pues cuando las policías, pues este es el entrenamiento y para eso uno tiene que tener confianza. Y yo creo que a la policía una de los grandes retos de esta administración es recuperar la confianza de 5 años de total abandono y de vivir a espalda al país. ¿Se fue hace unos minutos? Hace unos minutos. Bueno, en mi pueblo hubieran ya barajeado varios nombres. Si es hombre, o se llama Omar, o se llama Arnulfo, o se llama Boris. O Boris. ¿Por qué? Porque esos son los 3 elementos importantes de la historia nacional. Omar, porque él fue el que dirigió el golpe junto a... Bueno, yo nací 364 días después. Sí, yo nací el 10 de octubre del 69, por eso mamá metió la presión para que naciera antes de la revolución. Si no me hubieran zampado el Omar de lo que estaba cantado. Bueno, por ahí pasaremos las imágenes. Pero mire una cosa importante, quizás la noticia internacional que le debe prestar atención, sobre todo aquí, los que vivimos en este país, y los ministros y el presidente de Panamá, la reunión que esta mañana sostendrán el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump,
con el primer ministro de la República Popular China y jefe del proceso de las negociaciones comerciales de ese país, el Liu He. Se reunirá con Trump en la Casa Blanca. El presidente Trump dice que avanzan las conversaciones. De esa reunión de estos importantes líderes del mundo, la primera y segunda economía, habrá una reacción inmediata. Si la reunión sale con anuncios positivos, usted ponga el televisor y verá cómo los índices bursátiles comienzan a subir vertiginosamente. Si la reunión no produce nada, usted verá los efectos en la bolsa. Y es importante porque el presidente de los Estados Unidos necesita exhibir un triunfo. Lo que está pasando no es un buen ambiente para él y su reelección. Entonces yo me siento un poquito de optimismo en que esa sea una buena reunión. Vamos a tener el ministro de Comercio nuestro aquí, porque nosotros en Panamá nos interesa esto, porque como se ha anunciado una caída del comercio global, implicará disminución de los ingresos de la República de Panamá, no solamente por la actividad marítima, sino por los problemas económicos. Y aquí es donde cobra importancia lo que me explicaba en el día de ayer en una reunión muy cordial con el ministro, le mandó saludos. Don Héctor Alexander. Don Héctor Alexander, con el que tuve la oportunidad de compartir por casi una hora y tantos minutos los puntos de vista de él, de lo que es su política económica. Él va a explicar en la asamblea hoy la presentación de la ley que establece el déficit corriente, responsabilidad fiscal, se va a presentar hoy, que eso es parte de una estrategia de reactivación económica. Ahora hablo un poco sobre esto, que va a estar el ministro de Comercio con nosotros, va a aprovechar para... Mira, aquí está el policía. Y ahí tienen, pues, la criatura naciendo en plena calle de Río Bajo. ¿Se acaba de pasar? No sé. Acaba de pasar, fue esta noche, fue en la madrugada de hoy. Así que, bueno, enhorabuena a la madre, al niño y al oficial de policía por semejante, eso se llama valentía. Bien, preste la atención a esto, porque esta va a ser la noticia que va a tener junto a lo que está ocurriendo en dos países, fundamentalmente, en Turquía y Ecuador. Fíjese cómo nos movemos en el mundo a la velocidad. Bien, las cámaras del mundo, la atención está puesta allí, donde se decide el poder económico y financiero, allí, en Washington. En la estabilidad está puesta en Turquía. ¿Se acuerda lo que le dije ayer? Que el presidente Erdogan pensaba que esto era pan comido. Bien, arrancó, eso ya es la noticia, la intervención de Turquía. Y Erdogan, con una amenaza soberbia hacia Europa, dice que si ustedes me condenan y dicen que esto es una invasión, les voy a mandar de vuelta a millones de migrantes que están en Turquía, cerca de 3 millones aproximadamente. Cifras que nosotros no podemos jugar. Ese que está ahí es el presidente de Turquía, que actúa como un dictador, que acaba de perder las elecciones en Estambul. Varias elecciones locales perdió. Bien, la guerra siempre es la extensión de la confrontación política. Exacto. No se engañe en esto. Entonces, De la frase de él Clausewitz. toma esta acción pretendiendo, no se engañe, Turquía es un país de casi 100 millones de habitantes, tiene un poderoso ejército, miembro de la OTAN, individualmente hace una intervención en contra de los preceptos de la OTAN. No, la 13ª economía del mundo. Y además es un país importante, es digamos una llave entre Asia y Europa. Esos puentes que hay ahí, esos son reales, son los puentes de verdad. Entonces, no es cualquier país. Pero esto ha dejado desarmado a mucha gente, porque él entró y los kurdos, que están peleados con el gobierno de Assad en Siria y que están en el norte protegidos, allí en una franja, han entrado entonces ahora a bombardear Turquía. Y algunas comunidades de Turquía han sido bombardeadas por los kurdos. Ya hay soldados turcos muertos, hay kurdos muertos, hay civiles. Esto apenas lleva 48 horas y créame que se va a poner peor. Y al final, el Senado de los Estados Unidos está por pasar una resolución en contra de Turquía. Y ya el presidente Trump dio un paso hacia atrás. Y esto se originó de una llamada telefónica que se dio entre Erdogan y Trump. Trump movió los comandos del área del norte y Turquía entró. ¿Ustedes recuerdan cuando Saddam Hussein recibió lo que él creyó era una autorización para entrar en Kuwait? ¿Se recuerdan de esa conversación con el embajador norteamericano en Irak?
la embajadora, La embajadora. hizo la intervención y le sacaron la tabla y después le sacaron la mugre. Bien. Esto es peligroso, porque simultáneo con a esto, esta mañana, esta madrugada, un buque iraní, tanquero, como les contó Fernando, en una explosión poderosa, frente en el Golfo Arábigo, frente a ¿cómo se llama? Arabia Saudita. No, Irán ha sido cauteloso en no catalogar esto todavía como una agresión militar, pero ha dejado filtrado de que se trata de 2 misiles que hubieran tocado el barco, producido el barco está liqueando petróleo. Entonces, esta situación es un elemento más en la crisis, y recuerde que Irak está bajo una fuerte presión de movilización, de acusaciones de corrupción, y esto deja a un Israel que todavía no define gobierno. Y con lo que está pasando en el norte de Siria, hay una serie de interrogantes. Fíjese lo que dijo ayer uno de los grandes generales de los Estados Unidos, que fue consejero de seguridad del presidente Trump, el general McMaster, H.R. McMaster, un marín que salió del Consejo de Seguridad del presidente Trump. Dice que fue un error del presidente de sacar los comandos del área norte, porque eso va a desestabilizar la región. Mire lo que está ocurriendo en este momento. Entonces, todas estas cosas están ocurriendo simultáneo. Y usted deja ese continente y se viene acá a nuestro continente. Lo que está pasando en Ecuador es una antología de las cosas que no debe hacer un gobierno. Fíjese, esto arrancó en el momento en que el presidente Lenín Moreno no tiene la mejor evaluación política. Y los acuerdos del Fondo Monetario Internacional con él, que ya se conocían, los implementa en una medida sin consulta. Y no se olvide de lo que son los acuerdos. Estos acuerdos no los firmó Maduro, no los firmó Correa. No, y quienes están dirigiendo el movimiento, el peso del movimiento, son los indígenas. Que hasta hace unos días... Se habían tomado Quito. No, hasta antes de que tuviera esto, hasta hace unos días, estaban en entendimientos y palabreados con el señor presidente Lenín Moreno, para que sepan. Algunos dirigentes estaban nombrados. Pero las comunidades indígenas tienen su propia dinámica. Y ellos son, los indígenas ecuatorianos, los que llevan el peso de esta movilización que se la han sumado, el movimiento de Correa. Sí, claro, la oposición toda se ha venido denunciando todas estas cosas. Y cuando los países no tienen claro lo que tienen que hacer, o toman medidas sin consulta y no hay acuerdo, esto es lo que está pasando. Ecuador, una economía semidolarizada, el dólar semidolarizado porque no tiene la misma característica que nosotros. Bueno, un panameño fue el asesor de Ecuador en ese proceso. Entonces es un país dividido entre los recursos, como todos controlado por unos cuantos en Guayaquil. Un país en que los medios locales no están divulgando lo que está ocurriendo y tenemos que enterarnos por lo que diga Radio Francia Internacional, lo que diga KW Continente aquí en Panamá, que transmite noticieros internacionales, lo que diga Alemania, lo que diga la televisión rusa, lo que diga Telesur, lo que diga Caracol o lo que diga Colombia, ¿no? La información de la televisión local está mal. Entonces las redes sociales se han convertido. Hay más de 8 muertos, depende de quién usted le crea, 5 o 8, hay muertos, hay centenares de detenidos, hay heridos, y los indígenas, a pesar de lo que dijo el presidente Moreno de que ya habían entrado en conversación, dijeron, no vamos a menos que usted deroga, dice que él no va a derogar. Esa crisis está en desarrollo, igual que está en desarrollo la crisis en Inglaterra. Estamos a punto, hay una luz que se prendió anoche, no, yo no veo que eso va para ningún lado. Eso es una crisis. Y fíjese lo que dice su amigo Iglesias. Pablo Iglesias, de Unidas Podemos. Y no lo digo, así se llama el partido. Sí, el partido se llama así. Unidas Podemos. Dice Iglesias que él no le rinde a la bandera española porque la bandera española no representa a la patria, que la patria le representan los hospitales, la comida que come la gente. Mire qué clase de atorrante. Quiere decir que si a él le da un hospital Inglaterra, yo no sé, estos esnovismos intelectuales de quererse ser diferentes,
pues, destruir los otros partidos o lo que hace el otro muchacho Rivera. Esas son payasadas bien definidas por ese intelectual español, Alfonso Guerra, que se refiere en términos duros a lo que dice Pablo Iglesias. Yo cuando leí eso de Pablo Iglesias anoche, yo decía, ¿este muchacho qué le pasa en la cabeza? ¿Ves cómo se viste él? Un desprecio absoluto por los demás. Él tiene derecho a pensar como le dé la gana. Pero miren de dónde está España. Sí. Nada más que le cuento eso, como Colombia ayer quedó sacudida por decenas de miles de estudiantes. Salieron a las calles. En Colombia, ojo con lo que está pasando. Cuando las cosas están subiendo en otro lado, la atención. Miren cómo está Perú, donde ha disminuido la actividad política a pesar de la resistencia de la oposición en Venezuela. Que el periodo de deterioro sigue, porque el sistema no funciona. Y tenemos 3 elecciones en desarrollo en nuestro continente. Bolivia, Argentina y Uruguay. Allí se definen modelos políticos. Les vamos a dar nosotros las informaciones porque esas elecciones son dentro de las dos semanas. De aquí al fin de mes tendremos cambios en Inglaterra, tendremos cambios en Argentina, tendremos cambios en Bolivia, bueno, cambios probablemente en Uruguay. Veremos lo que está pasando en Ecuador. Y fíjense, y termino con esto. En los Estados Unidos la crisis sigue. El desarrollo interno de los Estados Unidos no es agradable para el mundo porque los Estados Unidos es un modelo, es un país cuyo poder económico y político y sus dirigentes tienen un peso importante. Los Estados Unidos se está aislando del mundo. Y otros actores están tomando acción y como consecuencia de eso la corriente globalista pierde terreno y se replantea un nuevo modelo de distribución del mundo. Allí es donde Panamá debe entrar. Por eso es que la conversación con el ministro, que se las cuento ahora, de Economía y Finanzas, es importante. Y es importante que usted conozca todos los planes que se tiene para enfrentar esto. Hoy se entregó el Premio Nobel de la Paz. El primer ministro de Etiopía. De Etiopía. Y se lo dio a él, a Abiy Ahmed, el Nobel de, bueno, la Academia del Nobel, el Premio Nobel de Noruega, por el trabajo que él hizo en llevar los acuerdos de paz con Eritrea. Y creo que él ha podido estabilizar esa relación entre Etiopía y Eritrea. Eritrea y Somalia. Y el primer ministro Abiy Ahmed. Además que es un gran reformador en la economía. No olvidemos que Etiopía es el segundo país más poblado de África después de Nigeria. Y es un país que económicamente está saliendo del hueco de forma espectacular. Y por si acaso, le queda un tiempito. Presta atención a lo que están diciendo en el juicio contra el hermano del presidente de Honduras, el tal Tony Hernández. La pinta de mafioso tiene. Está como si tuviera Honduras, el gobierno de Honduras, en juicio. Lo que describen de Honduras es un estado... narcoestado. Un narcoestado, incluyendo lo que dice el fiscal del presidente de Honduras. Y le tendrá usted una idea de la dimensión del problema que nos estamos enfrentando regional y que tenemos que actuar para que nosotros no caigamos en él. A la vuelta vamos a tener los ministros hablando con ustedes sobre los temas que a usted y a todos nosotros nos interesan.